Qué gusto reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Hoy abordaremos un tema fundamental para la sociedad mexicana, sí, la salud mental. Y por eso hemos invitado a una voz tan autorizada, tan actualizada, como es el doctor Carlos Castañeda. Vayamos a su semblanza. Carlos Jesús Castañeda González es un destacado médico y psiquiatra. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM y concluyó su carrera en 1972. Posteriormente, llega al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez para hacer la especialidad en psiquiatría en la generación 1974-1977. Durante el segundo año de la residencia, destaca su participación como profesor adjunto del propio director de esta institución, actividad docente que se extiende hasta nuestros días en la UNAM, el Politécnico Nacional y la Universidad de Anáhuac. Concluye luego la especialidad en psiquiatría, así como un diplomado de psicogeriatría, además de que también obtiene la maestría en administración pública. Respecto a su trayectoria laboral, ocupa en 1981 la dirección del Centro para la Prevención del Alcoholismo de la Secretaría de Salud, que posteriormente se transformaría en el primer centro comunitario de la salud mental en la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Psiquiatría AC, en la que ha ocupado varios cargos directivos, de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica AC, siendo presidente de la misma, y de la Asociación Mexicana de Hospitales AC, también como presidente. Asimismo, es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en la Academia de Ciencias Médicas del Instituto de la Cultura AC. El doctor Carlos Castañeda cuenta con más de 100 conferencias sobre salud mental y administración de servicios de salud, y ha tenido una presencia importante en congresos nacionales e internacionales, cursos y talleres. Con nosotros, un distinguido hombre de las instituciones de salud pública y relevante académico. Qué gusto saludarlos. Estamos muy contentos de tener el honor de contar con su presencia, doctor Carlos Castañeda. Y a Alejandro Ordorica y Marta Chapa le damos una muy cálida bienvenida a este programa, a este espacio donde nos ocupamos de temas fundamentales, así torales para nuestro país. Y imagínense la salud mental que yo leía que ocupa en estos momentos el cuarto lugar en ausencias, ¿verdad?, en discapacidad, y que está próximo a ser el segundo. Entonces realmente uno dice, se le pone la piel chinita. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué lo llevó a comprometerse en este universo tan singular de la mente humana, doctor? Primero que nada, agradecer su invitación, maestra. Y bueno, cuando ya estaba yo en la preparatoria, me llama mucho la atención el contenido de las funciones mentales. Y viendo una película en ese tiempo, Viaje Fantástico, que disminuían a unos médicos y unos científicos y lo inyectaban al cerebro, me llamó la atención conocer más de la función del cerebro y lo que nos hace humanos. Eso me llevó a tomar la decisión de estudiar medicina y poder trabajar en un área de las neurociencias, y al final de cuentas fue la psiquiatría, ¿sí?, donde me sentí que podría ser más útil en forma directa con las personas y no tan solo en un laboratorio de investigación, que estuve en algunos laboratorios, pero al final de cuentas decidí la psiquiatría clínica, ¿sí? Pues maravillosa decisión, porque ha hecho muchísimo, y bueno, estar frente a ese gran institución de los grandes orgullos de la Secretaría de Salud, realmente. Con un pasado y una historia también muy interesante. Y en ese sentido, doctor, digamos, ¿cómo o cuál es tu visión respecto a la evolución de las instituciones públicas? Porque sabemos que la locura también ha sido definida de manera diferente y en algunos momentos con una gran preocupación de que se convirtió en un acto represivo, un acto de coacción religiosa, económica, política, para quien pensaba diferente. Así es, sí. Considero que la enfermedad mental es la enfermedad más humana, o netamente humana, que existe. Los órganos, aparatos y sistemas que tenemos nos semejan a los otros mamíferos superiores. Sin embargo, la mente humana, pues solamente la tenemos los humanos. Y a través de la historia siempre ha causado muchísimos problemas y muchas inquietudes
la persona que presenta un trastorno de este tipo. Y a través de la historia, pues se consideró que sí eran producto de dioses, de seres malignos, que alteraban la conducta y el pensamiento de los seres humanos. Y de ahí que también se llamó a los que atendían estos casos, pues también se les etiquetó en un momento dado con ese estigma de que no era algo muy bien visto por la sociedad durante muchos siglos, ¿no? Inclusive aún todavía se maneja y se tiene un estigma sobre los que lo padecen, sobre las instituciones que las atienden y sobre los que nos dedicamos a este tipo de actividades. No me diga, también así se extiende. Yo pensé que solamente, bueno, principalmente a los que lo padecen, ¿no? Porque se les tiene hasta miedo. ¿Y cómo van las investigaciones? ¿Se han avanzado, doctor, de manera así importante? Realmente se ha avanzado bastante. A raíz de los años 50 del siglo pasado, que se descubre un producto, un fármaco que era adecuado para los cuadros psicóticos, nacen las neurociencias. Y las neurociencias se dedican a estudiar el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central. Entonces ahora conocemos, si no la etiología de las enfermedades, que vemos claramente como enfermedades psiquiátricas, sí se conoce qué sucede en áreas del cerebro cuando tiene un X trastorno, esquizofrenia, depresión, ansiedad. Se conoce bipolaridad. Ahora se habla mucho de la bipolar. ¿La bipolaridad sería la esquizofrenia o no, es la depresión maníaco-depresiva? Es lo que se llamó hace años psicosis maníaco-depresiva. ¿Verdad? Y ahora se llama trastorno bipolar, que es un trastorno de la esfera afectiva. Y la esquizofrenia es un trastorno del pensamiento, de las emociones y de la conducta. El trastorno bipolar ha aumentado bastante. ¿A qué se debe? Porque se diagnostica mejor, se capta mejor. En realidad son trastornos que han existido, pero ahora se identifican más fácilmente, gracias a la comunicación que existe ahora, afortunadamente. ¿Por qué no, doctor, nos obsequia una definición, aunque sea muy breve, de lo que es la salud mental y lo que es la locura, para que nuestra audiencia, sobre todo, se ubique más y mejor en este diálogo, en esta plática que tenemos? En cuanto a salud, ha habido una controversia. Aunque creo que tenemos una tregua, ¿no, Marta? Me hace por ahí señas nuestro productor. Bueno, pues vayamos a la la pausa y regresamos con este tema tan interesante. En verdad, la salud mental. Imagínense las dimensiones que alcanza. Volvemos. Estamos con un excepcional servidor público y académico, el doctor Castañeda, y hablábamos de la salud mental y por ende, pues parecía muy importante definir qué es esa salud mental de la que hablamos, o su antítesis, que sería la demencia, la locura. Y también, de paso, doctor, para aprovecharle muy bien aquí hoy, ¿cuáles son esas grandes enfermedades que sellan a la sociedad mexicana hoy? ¿Cómo no? El término salud es muy complicado, porque en realidad nadie estamos sanos, ni física ni mentalmente, en forma permanente. En forma permanente no. Es un término dinámico, que es un estado, y inclusive la definición de salud en general, pues marca que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino muchos factores que están alrededor de ello. Y en salud mental podríamos decir es poder lograr las auténticas posibilidades que tiene un ser humano desde el punto de vista biológico, social, dijéramos sociopolítico, económico, y emocional y psicológico, para poder desarrollarse y vivir lo mejor posible. Algo que es complicado. Que llamamos calidad de vida, bienestar social. Entra dentro de este concepto. Entonces es como una estrella polar que tendría, entre más cercanos estemos a esa estrella polar, más sanos mentalmente podremos estar.
todos tenemos algo de psicopatología. Psicopatología es el estudio de la psique alterada, ¿no? Claro. Entonces, todos tenemos algo de psicopatología, porque a veces estamos contentos, a veces estamos irritables, a veces estamos enojados, y eso ya rompe con el concepto estable que no puede ser de un estado de salud, ¿sí? Por momentos estamos dentro del campo de la salud y por momentos nos salimos un poco, ¿no? Pero hay gente más estable, claro, y hay gente más irritable, más ¿no? irritable. Porque de repente Sí, claro. vemos cada personaje que dice, no, ¿Y cómo se manifiestan efectivamente ahora, esos padecimientos entonces aquí en la sociedad contemporánea? podríamos decir que en este momento, aquí y ahora, tenemos algunos grupos de trastornos mentales, como la esquizofrenia, que es una psicosis antiguamente llamada locura, y en la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, ahora trastorno bipolar, los trastornos afectivos como la depresión. Eso es. La depresión en sus diferentes niveles, desde la depresión leve hasta la depresión psicótica, que es la más grave, los trastornos de ansiedad. Doctor, y a ver, una pregunta no tan fácil. ¿Qué tan descentralizadas están las instituciones en la República, en el país, para atender a mexicanas y mexicanos con ese cuadro psicótico? Bueno, desgraciadamente somos pocos psiquiatras en el país. Eso. Alrededor de 2.500 certificados. Tan poquitos. Habrá unos 1,000 más que no están certificados, alrededor de unos 4,000 más o menos. ¿Qué se necesita funcionan para certificarse? Hacer una residencia con reconocimiento universitario, hacer un examen de conocimientos y recibir el certificado, como otras especialidades. Todas las especialidades ahora se requieren estar certificados en el grupo de especialidades. Ahora, a raíz de la descentralización, cada estado se hizo cargo de sus problemas de salud locales. Eso es. Aunque hay alrededor de 34 hospitales y servicios de salud mental en el país, quiero decirle que el presupuesto que se da a la salud mental en nuestro país ha aumentado un poco los últimos años. Antes era el 1% del presupuesto global, que es bajo en salud al final de cuentas, Sí. ahora a cerca del 2%. Pero esto habla de que realmente hasta el momento no se ha logrado tener en forma integrada un verdadero sistema de salud mental, ¿no? Aquí en el Distrito Federal vienen muchos pacientes del interior de la República, sobre todo del Estado de México, de Morelos, de Guerrero. ¿Y cómo perciben ahí toda esta tensión social donde a partir de un claxonazo, de un cerrón de carro, la gente se mata? El hombre araña, que los otros días vimos, qué barbaridad. Las personas se pelean en las Sí, esquinas, riñen. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que sucede es que, como le decía yo, todos tenemos algo de psicopatología. Tiene que ver con la personalidad y con el carácter de cada uno de nosotros. Los estímulos vienen de dentro y de fuera de nuestro organismo. Y entonces todos estos estímulos constantes pues son irritantes, y algunas personas son más susceptibles de responder en forma que vemos cotidianamente, claro, ¿no? Sí. Y esto podría evitarse, sí. No tenemos vacunas, no tenemos, como en otros trastornos, pero si podríamos intentarlo, desarrollar una personalidad lo más sana y más madura posible. ¿Cómo? Desde niños, eso es, podríamos lograr llegar a una adultez con una personalidad lo más estructurada posible, ¿sí? Efectivamente, ahora se tiene que trabajar el padre y la madre. Educación sentimental. Sí, efectivamente. Como este libro maravilloso. Sí, efectivamente. Y poder tener una atención adecuada sobre los niños, que es a donde empieza todo, ¿no? Si y dicen que hay una edad, ¿no? Del recién nacido a los 5 años es cuando se forma el carácter. Dijéramos que es entre el recién nacido y yo le llamo como que es el sistema operativo, hablando ahora de informática, que ya todos tenemos que manejar eso. Es el sistema operativo que tenemos en nuestro cerebro, que se forma exactamente de las experiencias que vivimos de los 0 a los 10 años aproximadamente. Y esto es la base para el desarrollo de nuestra personalidad más adelante, ¿sí? Entonces, según las experiencias que hayamos tenido,
se puede desarrollar lo que se llamaba clásicamente un carácter neurótico, que va de la mano que tú dijiste, Sí. O una personalidad más sana, ¿no? Pues esperemos que tengamos muchos seres sanos en México. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos platicando con el doctor Carlos Castañeda. En verdad nos deja pues muy consternados, ¿no? Porque es un tema que llega a las entrañas. Pero también muy bien aleccionados, ¿no? Ha por sido toda supuesto, una cátedra. Claro. Recibimos aquí Sí. una información y que yo sé que nuestro auditorio le agradece porque estamos ávidos de... Yo siento que de esta información nos falta mucho. Yo creo que debería de haber campañas para que hubiera más salud mental en el país. Y bueno, y uno lee y se queda muy alarmada. Por ejemplo, entiendo que en el estado de Tabasco ocupa un no muy honroso primer lugar en suicidio. No sé si a lo mejor ya hay otro estado que en la República que ya tenga el número 1. Pero ¿a qué se debe? ¿Qué lleva al suicidio? Y todas estas enfermedades, doctor, que nos aquejan. Bien, el tema del suicidio es interesante y efectivamente el sureste del país, Tabasco, Yucatán, Campeche, ocupan los primeros lugares de suicidio. Si uno va por allá y platica con los colegas psiquiatras o responsables de la salud de los estados, algunos se van sobre la tradición desde la cultura maya, que tenían una diosa que influía para poder llevar a cabo este tipo de actos, ¿no? Pero profesionalmente dijéramos, y psiquiátricamente, que el suicidio generalmente, fuera del suicidio por honor, como las culturas orientales, Es el harakiri. sí, el harakiri, los kamikaze en la guerra, Sí. que ellos aceptaban y asumían matarse por una causa X, nacional, etcétera, o de honor, pues va ligada con los trastornos depresivos y con la depresión mayor sobre todo, y con la fase depresiva del trastorno bipolar, ¿sí? Hay una alteración en áreas del cerebro que producen un trastorno emocional del afecto, donde viene todo el desencadenamiento de los síntomas depresivos, como puede ser el insomnio, la apatía, que no puedan disfrutar lo que les gustaba, el abandonarse su aseo, su persona, su arreglo, abandonar sus cosas, y hay cambios químicos importantes en áreas que están muy bien estudiadas, ¿no? No se sabe qué es lo que lo echa a andar, aunque en el trastorno bipolar se ha manifestado que tiene un componente inclusive genético. Y a veces hasta bioquímico, entiendo. Todo ¿verdad? es bioquímico al final de al cuentas. final de cuentas. Sí, pero tiene Hasta un el componente. amor. Pues diríamos que el amor también. Hasta se dice popularmente que hay química, ¿no? Cuando le gusta a alguien o le despierta un atractivo, Sí. ¿no? La transmisión hormonal Sí, incluso. Todo, sí. Hay química, porque está en áreas del cerebro que tienen que ver con el sistema de recompensa o del placer. Claro. Y pegadita está la otra área, la que cuando se bloquea esta, bueno, entonces viene todo lo contrario. Entonces sí va de la mano. Desgraciadamente en nuestro medio y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo en el hospital, todos los días llegan canalizados de hospitales generales por intento suicida y los sacaron por lavados gástricos o suturación de heridas, que se lastimaron, lo que sea, o por ideación suicida, o sea, llegan a consulta deprimidos, pero traen la idea constante de matarse. Alrededor de 3 a 5 pacientes todos los días en urgencias del hospital, que tenemos que ingresar. Y quien lo está diciendo, ¿verdad? Quien
dicen que con mucha frecuencia lo lleva. Generalmente se ha estudiado muy bien la conducta del que sí lo consuma. Lo consuma. Avisas generalmente siempre, pero no avisa en forma directa de que, oye, me voy a matar, voy a hacer esto, sino empieza, por ejemplo, a regalar sus pertenencias, algo importante para él, o empieza a dejar encargado ciertas cosas también importantes para él, que deberían llamar la atención a quien está alrededor de esta persona. Y en estos terrenos, doctor, ¿cómo se inserta la drogadicción en la psicopatología? Bueno, ya es un tema que también ha ido aumentando en nuestro medio. Así es. El hospital tiene muchos ingresos. Los niños. Es el tercer lugar de ingresos, no tanto por adicción, sino por consecuencias de consumir las drogas. Se presentan ¿Y el trastornos. alcohol mismo, doctor? Y el alcohol también. Porque uno ve en Sí. la televisión, en claro. los periódicos. ¿Qué pasa ahí? La droga más frecuente usada es el alcohol, Sí. porque además es legal, ¿no? Es legal y es más fácil de conseguir. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas sustancias o despiertan un cuadro psicótico o una alteración de la conducta porque ya estaba predispuesto, como en la diabetes, por ejemplo, Claro. que ya está predispuesto y si no se cuida uno, aumenta de peso, come demasiado, Puede venir un se coma. va a presentar la enfermedad. Aquí puede ser un disparador la sustancia, la droga, o algunas, como los alucinógenos, producen alucinaciones, que es un cuadro psicótico que puede llevar a una alteración grave de conducta, o algunos otros a una ideación suicida, como usted dice. Y bueno, pues aquí también tocamos un tema Claro. que es el gastronómico. ¿Cuáles serían los alimentos idóneos para el cerebro, Bueno, doctor, para el cerebro humano? Eso ha estudiado también por personas que se dedican a la gastronomía y a la medicina también. Y sabemos, por ejemplo, que los arándanos son importantes, Ah, qué bueno. ¿verdad? Son antioxidantes. Saberlo, ¿no? Es muy importante. Y el problema de los tejidos y del envejecimiento es la oxidación, ¿no? Nuestro cuerpo tiene mucho de material. Correcto. Oye, ¿y a usted cuál es el platillo que más le gusta? Bueno, pues yo trato de comer De todo. de todo y en forma equilibrada, porque una dieta equilibrada es la que va a hacer que nuestro organismo funcione. Si funciona bien nuestro corazón, nuestras arterias, va a llegar buena cantidad de oxígeno y de nutrientes al cerebro y el cerebro va a funcionar mejor. Qué bueno que nos da Muchas esa gracias. esperanza, Alejandro. ¿Cómo vamos Una a terminar reflexión muy rápida, creo que ya el programa? tiempo nos aprieta, Sí. pero pues inspirado o con base a lo que aquí bien se ha dicho, creo que hay que combatir la descomposición social que conlleva, desde mi punto de vista, la descomposición mental, para evitar que recorra ese sendero tan triste, doloroso, perjudicial y aterrador de la decadencia y la enfermedad como tal. Pues sí, ¿verdad, Pues sí. doctor? ¿Está de acuerdo? Muchísimas gracias, de veras, por Gracias, habernos doctor. acompañado. A sus órdenes. Fue un honor. Y ya seguiremos platicando porque privilegio. esto es muy importante que Le se siga damos las sabiendo gracias y cada vez más. también a la Secretaría de Salud, que sabemos que está trabajando de manera muy intensa a través de instituciones tan importantes como la que usted dirige. Enhorabuena y Enhorabuena, bueno, sí. pues aquí también les damos las gracias a nuestro auditorio que es tan fiel y que siempre nos acompaña, y recordarles que tenemos una cita aquí la semana entrante. Recuérdenlo. Muchas gracias y que la luz siempre los acompañe.